bienvenida al abogado José Orellana, experto en Derecho Público, un joven abogado. Por ser relevante, tenemos que indicar que es hijo de Tarquino Orellana, un ex secretario del municipio de Cuenca, con amplio conocimiento también de esta entidad. Los dos han mantenido una posición sumamente crítica con respecto a PUCS y PDOT. Vamos a escuchar justamente lo que decía el alcalde, otros criterios. En este caso, criterios que evidentemente no han sido acogidos, más bien han sido rechazados desde el municipio de Cuenca, con insinuaciones hechas por el propio alcalde, por algunos concejales, en el sentido de que tienen una carga de intereses particulares. Le damos la bienvenida, abogado Orellana. Cuéntenos por qué usted y su señor padre Tarquino Orellana se han opuesto a la forma en que se ha llevado adelante este proceso de preparación, de socialización y hasta el momento de discusión aún no concluida de PUCS y PDOT. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en esta radio, que creo que es uno de los pocos espacios críticos que nos queda en la ciudad, y por eso le agradezco mucho la invitación. Bueno, yo creo que más que un tema de opiniones subjetivas con respecto a la planificación, hay un tema que es inobjetable, y que es que el municipio hasta el momento no ha cumplido la ley, específicamente las normas de participación ciudadana respecto a la formulación del PUCS, porque si nosotros revisamos la normativa expresa, específicamente el artículo 304, literal B, este dice que previo a la formulación de la planificación, o para la formulación de la planificación, debe constituirse un sistema de participación ciudadana mediante acto normativo. Esto quiere decir que en la ordenanza que establezca el Consejo Cantonal debería establecerse cuál es la metodología y cuáles son las reglas de participación de la ciudadanía. Eso hasta el momento no existe, y creo que eso es la base del descontento de la mayoría de personas, porque no se llega a entender cuál es la metodología de participación que tiene el municipio, ni ellos mismos parece que tienen claro cuál es la metodología, y ya estamos a puertas de que sea aprobado en el Consejo Cantonal. Ya, pero el municipio de Cuenca ha señalado, y perdóneme la interrupción, de que han socializado en forma muy amplia, ha dicho, con todos los sectores, con los barrios de la ciudad, con los sectores suburbanos de Cuenca, con la ruralidad, que han tenido múltiples sesiones para presentar la forma en la que está planteando esto el municipio. Además, sería importante, doctor Orellana, buenos días, saber si es que todo lo actuado podría nulitarse ante esta ausencia, al no haber creado dentro de esta ordenanza esta norma jurídica para la participación y las metodologías de participación para la construcción de estos planes. Sí, buenos días, Rosana. Sí, efectivamente, al no existir esta normativa que es la metodología, lo que se está poniendo en peligro es justamente la validez de estos instrumentos. Y por supuesto lo que ha existido es un derroche de recursos públicos, porque todas estas asambleas, los talleres de la misma consultoría se han realizado en el aire. Y creo que es muy importante destacar cuál es la metodología que ha hecho el municipio. Y más o menos lo que han hecho es intentar apagar el fuego que se creó luego de la ordenanza de control. Lo que se hizo fue talleres en cada una de las parroquias rurales, una por cada parroquia, y con tiempos de intervención para cada persona de 2 minutos. Una consultoría de más de 3.000 hojas que se intenta explicar en una tarde, y la gente no alcanza ni siquiera a comprender cuál es la propuesta, mucho menos a poder proponer. Entonces, si nosotros revisamos las asambleas que han existido en los últimos meses, que están particularmente en el canal del periodista Nicolás Aguilar, que las filmó en vivo, ahí podemos ver que generalmente la ciudadanía está principalmente asustada, porque no alcanzan a comprender qué es lo que va a pasar, y el municipio lo que ha ofrecido es volver a las parroquias, acoger las propuestas, pero al no existir la metodología, esto es las reglas previas y claras para la participación, lo que se va a terminar imponiendo es la decisión del municipio. Y con respecto al tema de los intereses particulares, obviamente la única manera de impedir
que los intereses particulares se interpongan es que exista el sistema de participación ciudadana, no evitar las críticas, porque más bien lo que hemos visto es que cada vez que existe una crítica, el alcalde o su equipo lo que dicen es que existen intereses particulares. Más bien la única forma de evitar los intereses particulares es tener la metodología y el sistema de participación ciudadana. Ahora, abogado, sobre este tema de participación ciudadana, que es una corriente que se la trata de impulsar en el país, se lo trabajó mucho en la nueva Constitución, con poco éxito en la práctica, es verdad, pero bien vale la pena contrastar lo que sucede en otras ciudades del país. Hemos seguido también de cerca lo que pasa en Quito y Guayaquil, para dar el dato de las dos principales urbes del país. Allí el nivel de discusión, de debate, ha sido absolutamente mínimo. No tiene parangón con lo que ha sucedido en la ciudad de Cuenca, y entendemos que los planes en Quito y Guayaquil están de alguna manera más avanzados que en Cuenca. ¿Da cuenta esto de que quizá en Cuenca hay un activismo ciudadano mucho más fuerte, por lo menos que se ha manifestado en este tema, porque no siempre es así? Yo creo que más que nada hay más descontento en la ciudad de Cuenca, y la gente está alerta luego de lo que pasó con los de control, en que la mayoría de la población rural se sintió afectada por esta ordenanza, y creo que toda la población evidenció lo gravemente desconectado que está el Consejo Cantonal y el alcalde, tanto de su capacidad de liderazgo como también de la posibilidad que se tiene a través de los planes de ordenamiento territorial. Pero contrastemos nuevamente. ¿Qué podemos decir del alcalde de Quito? Bueno, en el tema de Quito creo que es mucho peor. O sea, ahí, sin embargo, no ha existido la presión ciudadana que ha existido aquí, porque creo que los problemas se han difuminado en los temas de corrupción. En cambio, aquí el tema se ha centrado justamente en el ordenamiento territorial y en la falta de planificación en la ejecución de los proyectos. Más allá de la participación ciudadana, porque el tiempo tenemos que irlo dosificando, cuéntenos cuáles son las principales críticas que usted, Tarquín Orellana, por allí se formó también un frente cívico. ¿Cuáles son los principales puntos de coincidencia de este grupo, de esta junta cívica, con respecto a la propuesta del municipio? Verá, creo que la primera propuesta que tiene el Frente Cívico Cuencano es la de defender el tema de la participación ciudadana a través de una metodología de normas previas y claras. Esto es que cumplan la ley y que cumplan la Constitución. Esto yo insisto que no es un tema de opinión, porque por ahí he escuchado muchas veces al concejal Álvarez, que es un muy buen concejal, creo que de los mejores que tenemos, y también al alcalde, que dicen que esto es un tema de opiniones y que nunca vamos a estar todos de acuerdo. Y es verdad, nunca vamos a estar de acuerdo, pero si no existe la metodología, nunca vamos a saber cuáles son los filtros o cuáles son las motivaciones finales de la planificación. Entonces, creo que la crítica central se basa en la falta de una metodología. Y yo también he hecho observaciones públicas respecto a la propuesta, porque la propuesta que hasta ahora se ha conocido y la que se ha expuesto en las distintas asambleas es una consultoría elaborada por RONU Habitat que finalizó en abril del año 2019. Este es el único documento que existe. Si es que usted me permite, puedo compartir la pantalla y mostrarle cuál. Justamente queremos conocer más de las críticas y de lo que ustedes proponen. Bueno, es que es parte fundamental hacer esta crítica, porque si es que el plan está elaborado desde el año 2019, significa que el municipio ha perdido mucho tiempo en la socialización, y además que se está tomando esto a la ligera, porque parte del diagnóstico fundamental debería ser temas como el acceso sur, que no consta en el diagnóstico, o temas como la pandemia, porque no olvidemos que el plan de desarrollo no es solo un tema estético o urbanístico, sino tiene que ver directamente con el cumplimiento de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, etc. Entonces... Sí, iba a compartir la pantalla usted, no hay ningún problema en que lo haga. Perdón. Bien, mientras prepara, para quienes integran a la sintonía, estamos dialogando con el abogado José Orellana, es parte de este grupo de ciudadanos que se han denominado Junta Cívica, que está supervigilando
la construcción de PUCs y PDOT, sobre todo sus procesos de socialización. Siga adelante con su exposición, abogado Orellana. Gracias. Lo que les quería mostrar a todos ustedes es, este es el documento anexo a la propuesta, que como ustedes ven, está con los sellos de la municipalidad actual. Y lo que se dice en el cronograma de actividades, justamente aquí, si ustedes ven, hasta abril del año 2019. Si puede hacer un zoom, acercar un poquito más, ayudaría a nuestros televidentes, quienes están conectados a la imagen también a través de las redes sociales. Pero en todo caso, continúe con la explicación, que es lo más importante. Ya, en esta parte, justamente en el anexo de la guía metodológica presentada por la consultoría, se establece que la formulación del PUCS, lo que hemos estado conociendo hasta este día, está elaborado desde abril del año 2019. Es decir, la formulación del PUCS esencialmente se hizo en la administración de Marcelo Cabrera, y entre una de las conclusiones que se realiza en esta consultoría es justamente que se tiene que cumplir con el artículo 304, literal B. Esto es la creación de un sistema de participación ciudadana. O sea, la misma consultoría reconoce la necesidad del sistema de participación ciudadana y lamentablemente no se lo ha cumplido hasta el día de hoy. Creo que también es importante ver cuáles son los procesos legislativos que ha tenido últimamente esta administración. Tenemos, por un lado, la ordenanza de reactivación económica, que permite, por ejemplo, el emplazamiento de industrias de mediano impacto casi discrecional en todas las zonas de expansión urbana. Por lo tanto, esa ordenanza también ha sido antipopular, y justamente por la falta de participación ciudadana. Y esto se va a repetir, pero ya a niveles mucho más drásticos, porque este ordenamiento territorial es lo que va a estar vigente los próximos 12 años, o como hemos oído que dice el alcalde, por los próximos 30 años. Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía se empodere de la planificación. Hay que entender que la planificación es esencialmente un instrumento político, y es el instrumento político más poderoso que tiene el municipio, porque a través de este se puede zanjar las brechas sociales que existe en la sociedad con respecto al acceso del territorio. Bien, a más de la socialización, le decía, ¿qué aspectos fundamentales son los que ustedes cuestionan de los planes presentados por el municipio? Y quizás esto tiene mucho que ver, doctor Orellana, con la forma en la que Cuenca debería crecer en los próximos años. Ese era uno de los principales cuestionamientos, además, que hizo el arquitecto Fernando Cordero: cómo está contemplado el crecimiento de la ciudad y cómo se estaría motivando, en este caso, a quienes son parte, por ejemplo, del sector constructor u otros, para poder brindarle a la ciudad las condiciones necesarias para no tener que invertir demasiados recursos en un crecimiento que además sería dañino. Sí, yo creo que, bueno, uno de los principios urbanísticos es justamente la densificación de la ciudad. Intentar que a través de la densificación de la ciudad todos tengamos acceso a los servicios públicos, y que sea más barato para el municipio proveer de servicios públicos. Sin embargo, hay que entender que nuestra realidad es justamente que la ruralidad es el sector más empobrecido. Por lo tanto, estas lógicas de la densificación no son coherentes a nuestra realidad, mucho más cuando se habla de planes incluyentes. Hay un tema que es transversal a todo el plan de ordenamiento territorial, que es la concesión onerosa de derechos, que, para explicarlo sencillamente, es básicamente que el municipio nos va a vender altura. Por ejemplo, en un sector de planeamiento en el que se permiten 3 pisos, a cambio de la concesión onerosa de derechos se va a permitir, por ejemplo, 5 pisos. Entonces, esto significa que el acceso al suelo va a ser un privilegio de las constructoras, y lo que se vuelve es el derecho a la vivienda un negocio. Y creo que eso es muy importante de resaltar, porque justamente la ruralidad no tiene otras lógicas distintas a la urbanidad, y no existe tampoco incentivos, por ejemplo, para el tema agrícola
simplemente existe la limitación y la propuesta de densificar la ciudad. Entonces, tampoco existe un plan para reducir los costos del suelo. Por lo tanto, esto creo que va a generar más problemas si es que no se resuelven los temas sociales, que es la falta de acceso a suelo para la vivienda. Abogado Orellana, hubo aquí un error, pensamos que estratégico del municipio de Cuenca, al haber propuesto, incluso aprobado una ordenanza de control antes de que estén listos PUCS y PDOT, que son el marco lógico en el cual debía funcionar esta ordenanza, tratando de aplicarla en esa vieja ordenanza que está sin duda ya, o que es ya al momento anacrónica. En todo caso, hablando del tema económico, las declaraciones que hacíamos alusión de Fernando Cordero, en ellas el exalcalde estima que el crecimiento que está previendo el municipio de la zona urbana es un crecimiento del 80%, casi se duplica el tamaño de la ciudad de Cuenca. Y así una crítica en lo económico señalando que poner en práctica ese crecimiento significaría una inversión del orden de 2.000 millones de dólares. Que ya sea que pague el municipio, que sabemos que no tiene ese dinero, o los contribuyentes, que es lo más probable, es demasiado dinero para la ciudad. ¿Qué objeciones tienen ustedes en cuanto a lo económico? Y si es que se ha quitado ese espíritu de punitivo y sancionatorio a las normas que se están proponiendo. Bueno, el tema de la ordenanza de control creo que sí fue un error del municipio porque de algún modo alertó demasiado a la ciudadanía y ahora digamos que tienen varios problemas de gobernabilidad y varios problemas de alcanzar acuerdos. Sin embargo, es también necesario resaltar que la ordenanza de control también es un instrumento necesario y además que es obligatorio. O sea, después de de la aprobación del plan de ordenamiento territorial y PUCS, necesariamente vamos a tener que tener una esa ordenanza al final quedó en el limbo. Sí. Es necesario que tengamos una normativa de control, pero que respete obviamente los principios constitucionales y la proporcionalidad, y principalmente que esté acorde a una planificación que nazca de las personas. Esto nunca va a ser perfecto, pero por lo menos a través de una metodología vamos a saber cómo vamos a participar y cómo el municipio va a responder a las necesidades. Bien, un tema puntual, pues no tenemos más tiempo, abogado Orellana. ¿En qué ha quedado esta situación? Entendemos que hubo consultas con la Procuraduría General del Estado y con otras entidades, incluso entendemos que sería la Asamblea Nacional la que tenga que abrir la posibilidad de ampliaciones de planes para todos los municipios del país de PUCS y PDOT. ¿Qué es lo concreto que se tiene que abriría también este lapso de socialización que usted está reclamando? Bueno, ya lamentablemente ya estamos atrasados, ya existió el pronunciamiento que la fecha límite era el 13 de septiembre del año 2021, o sea, ya nos pasamos la fecha. Sin embargo, sí existe una propuesta de reforma a la ley de ordenamiento territorial para que se permita un año más. Hasta la fecha no se ha aprobado, por lo tanto es solo una expectativa, pero creo que no a pretexto de que nos falta tiempo podemos dejar de exigir que el municipio cumpla la ley y cumpla la Constitución. Bueno, es una situación que está afectando a todos los municipios del país, hay que decirlo. Sí, eso es verdad. Pero bueno, creo que la gente de Cuenca siempre ha sido más preocupada y hemos estado apostando durante estos tiempos. Entonces, yo quisiera que el tema de Cuenca sea tratado también con cuencanos, porque me parece absurdo que la consultoría no sea solo una consultoría de escritorio, sino además de escritorio internacional. Me parece que eso es bastante absurdo. Queremos agradecerle en todo caso por habernos acompañado y por su punto de vista, abogado Orellana. El abogado José Orellana es experto en Derecho Público. Nos vamos a una breve pausa cuando son las 8 horas.